Sean todos bienvenidos a nuestro podcast sobre el diálogo entre las iglesias orientales y Roma. Bueno, hoy Leider, Carlos y mi persona, Santiago, vamos a hacer un recorrido histórico en diferentes aspectos, desde el Papa León XIII hasta el Papa Juan Pablo II. Exploraremos la identidad de las iglesias orientales, sus contextos geopolíticos y sus esfuerzos ecuménicos. Comencemos. De una. Entre los pontificados de León XIII y Juan Pablo II, que abarcan de 1878 a 2005, varias iglesias orientales cristianas entraron en comunión con Roma, estableciendo así una relación especial de unidad con la Iglesia Católica, mientras conservaban sus propias tradiciones litúrgicas, teológicas y de gobierno. Estas iglesias se denominaban Iglesias Católicas Orientales o Sirius Iudius, lo que significa que tienen autonomía y siguen su propio rito y normas internas, pero reconocen la autoridad del Papa ante todo. Estas iglesias son, primero, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, en comunión con Roma desde el Sínodo de Brest. Varias comunidades de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania entraron en comunión con Roma, formando la Iglesia. Segundo, la Iglesia Greco-Católica Melquita está en comunión desde 1724. En parte, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía se unió a Roma, formando la Iglesia Melquita del rito bizantino. Tercero, la Iglesia Católica Armenia. La Iglesia Católica Armenia se formalizó en comunión con Roma desde 1742. Cuarto, la Iglesia Católica Caldea, que se unió formalmente en Roma en 1552. Como cinco tenemos la Iglesia Católica Maronita, que se estableció en comunión con Roma desde 1182, aunque sin un acto formal de unión. Y sexto tenemos la Iglesia Católica Copta, en comunión con Roma, aunque la Iglesia Católica Copta Ortodoxa es la mayor iglesia de Egipto. Una fracción se unió a Roma en 1741, formando la Iglesia Católica Copta. En séptimo lugar tenemos la Iglesia Siria, que se estableció en comunión con Roma en 1783. En octavo lugar tenemos la Iglesia Sirio-Malankar, originalmente parte de la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara, en la India. Se estableció en comunión con Roma en 1930, bajo el liderazgo de Mar Ivanios. Tenemos en noveno lugar la Iglesia Greco-Católica Rumana. En comunión con Roma, la iglesia fue fundada en 1700. Asimismo, en décimo lugar tenemos la Iglesia Greco-Católica Eslovaca. En comunión con Roma, esta iglesia surgió oficialmente en el siglo XVII. La Iglesia Católica Eritrea Etíope, en comunión con Roma, desde el año de 1930. Hemos sacado esta lista de las iglesias en comunión con Roma, esas iglesias orientales, que mantuvo sus ritos y mantuvo esas prácticas litúrgicas importantes bajo el principio de autonomía, como decía Leider, del sui iuris, reafirmado por los documentos papales que vamos también dentro del podcast a mencionar. Dentro de esos está el Orientalum Dignitas de León XIII y el Orientalum Ecclesiarum del Concilio Vaticano II. En el papado de León XIII, que fue de 1878 a 1903, se dio un contexto de gran inestabilidad en toda Europa, especialmente en los Balcanes, marcado por los conflictos entre nacionalismos y las luchas de poder de los imperios ruso, austrohúngaro y otomano. Aunque el Papa intentó promover la paz y la justicia social, los complejos intereses de las potencias en la región y el auge del nacionalismo balcánico complicaron esta misión. En últimas instancias, las tensiones en esta época sentaron las bases para futuros conflictos en Europa que culminarían con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante su papado, Papa León XIII promovió la reconciliación con las iglesias orientales. Por eso su encíclica Orientalum Dignitas enfatizó la validez de las tradiciones orientales, el papel de la iglesia, y uno de los puntos clave es el respeto por las tradiciones litúrgicas, teológicas y espirituales de estas iglesias.
Esta encíclica busca promover la unidad en la diversidad, subrayando que las iglesias orientales son igualmente válidas, todos sus ritos, todas sus formas son válidas y tienen un papel significativo dentro de todo el cuerpo de la Iglesia católica. También el decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo del Papa Pablo VI hace un llamado a la comprensión y la colaboración entre las diferentes tradiciones, fomentando el diálogo, el respeto mutuo. No solo afirma la dignidad de las tradiciones orientales, sino también invita a que todos los católicos reconozcamos y valoremos esa herencia única dentro de nuestra iglesia. Bueno, y este periodo también fue testigo del declive del Imperio Otomano. Sabemos que el Imperio Otomano pues también tuvo su auge y la derrota del sultán Abdul Hamid II a causa del movimiento de los jóvenes turcos, la diversidad étnica y religiosa del imperio, que incluía turcos, árabes, griegos, armenios, kurdos y otros grupos, comenzó a ser un desafío. Entonces, como ustedes también lo pudimos evidenciar, a medida que el nacionalismo se expandió en Europa en el siglo XIX, muchas comunidades dentro del imperio comenzaron a exigir autonomía o dependencia, lo que causó conflictos y rebeliones internas. Esto no solo fue un fenómeno político y territorial, sino también que este proceso tuvo también como, no sé, unas profundas implicaciones y en las relaciones interconfesionales y en la geopolítica europea, cuyas repercusiones se sintieron a lo largo del siglo XIX. Y que también llegan, ¿no?, a nosotros. También sí, llegan total. también al siglo XX. Bueno, vemos que las iglesias orientales poseen una rica diversidad litúrgica, pero pues todas mantienen como una conexión profunda entre sí, ¿no? Con la historia de las primeras comunidades y los padres de la iglesia, porque tener una conexión con las fuentes es necesario. Además de que la diversidad de ritos litúrgicos como el bizantino, el copto, el armenio, el siriaco, y cada uno con su propio estilo, tienen una forma particular de celebrar, pues cada uno con su forma de celebración. Comparten una comprensión profunda de los sacramentos, ¿sí? Especialmente la Eucaristía, que es central en la vida espiritual y comunitaria. Asimismo, la espiritualidad enfatiza la mística, contemplación y el uso significativo de iconos en la adoración. La espiritualidad oriental a menudo enfatiza en esa experiencia mística tan rica. Es una fuerte tradición de oración y de ascetismo. Muchas iglesias orientales destacan la importancia de la encarnación y de la unión de lo divino y de lo humano con Cristo. Los iconos son considerados ventanas al cielo que permiten a los fieles este encuentro, permiten que en el momento de la oración sientan que están acompañados. Se cree que no solo representan a los santos, sino que también se hacen presentes en la adoración. Esta es una de las características esenciales de su identidad. Yo creo que el reconocimiento de esto que hemos estado hablando, esa tradición bizantina, siriaca, copta y las demás, digamos, permite y refleja, ¿no?, como una iglesia mucho más amplia y donde nosotros vemos que es necesario un diálogo ecuménico que logre entonces reflejar esa diversidad de la iglesia y que no nos vea como separados, como alejados, y que esas iglesias orientales podamos ver la pluralidad de la iglesia, pero también en la unidad, ¿no? Como esa unidad en la diversidad. Entonces yo creo que esa búsqueda y ese respeto a esas tradiciones, con esos signos, con esos gestos, con todo lo que hemos hablado, con sus iconos, permite entonces precisamente que podamos construirnos más conjuntamente, más uno, ¿no? Como sean uno, como el Padre y yo somos uno, ¿no? Entonces qué bonito poder ver también entonces ese diálogo ecuménico que permita construirnos como iglesia. León XIII
fue pionero en establecer un diálogo con las iglesias orientales. Quería que se sintieran valoradas dentro de la Iglesia Universal. Su llamada a la unidad fue crucial en un periodo de desconfianza. La Iglesia necesitaba sanar las heridas del cisma. Sin embargo, las realidades políticas a menudo interfirieron. Las iglesias orientales estaban profundamente ligadas a sus contextos nacionales, complicando el diálogo, por lo que llevaron adelante las siguientes acciones. Primero, la Iglesia greco-católica ucraniana. A lo largo del siglo XX, especialmente bajo la Unión Soviética, esta iglesia enfrentó la represión y fue suprimida y forzada a la clandestinidad. Fue Juan Pablo II quien apoyó su restauración, y en Ucrania, después de la caída del comunismo, en 1991 fue restablecida formalmente. Asimismo, la Iglesia greco-católica melquita, bajo León XIII, se promovió la educación y la formación de los sacerdotes. En el siglo XX creció en medio del Oriente Medio, en medio de esas atribulaciones, con una importante diáspora, pero en América del Norte. La Iglesia Católica Armenia, en este periodo especialmente durante y después del genocidio armenio, que dató de 1915 a 1917, los armenios católicos experimentaron fuertes persecuciones y desplazamientos en la diáspora, especialmente en el Líbano, América y Europa. La Iglesia mantuvo su presencia y expandió su influencia. También fue la Iglesia Católica Caldea, con base en Irak. La Iglesia Caldea enfrentó graves dificultades durante el siglo XX debido a las tensiones políticas en la región. Fue León XIII y más tarde Juan Pablo II que alentaron la preservación de esta iglesia y promovieron el diálogo con otras iglesias orientales. Bueno, y también tenemos la Iglesia Católica Maronita en quinto lugar. Durante los siglos XIX y XX, la Iglesia Maronita fue influyente en el Líbano y en la diáspora libanesa, especialmente en América y Europa. Esos dos continentes también hubo una gran influencia de la Iglesia, ¿no? Además que el Papa Juan Pablo II mostró un especial interés en la situación de los maronitas en Líbano y trabajó por la paz de la región. Fue un episodio bastante importante para la iglesia en ese momento. Y también pues tenemos en el sexto lugar la Iglesia Católica Copta, que enfrentó muchas dificultades en Egipto debido pues, al estatus minoritario en su país y de mayoría musulmana. Allá es mucha influencia musulmana. Y pues con una iglesia copta ortodoxa fuerte, se mantuvo gracias al apoyo de los papas y al desarrollo de las nuevas instituciones y congregaciones, claro está. Sí. Bueno, tenemos en séptimo lugar la Iglesia Católica Siria. Estaba situada principalmente en Siria e Irak, Medio Oriente, y esta iglesia también enfrentó represión y migración en el siglo XX, bajo los pontificados de León XIII y Juan Pablo II. Se alentó el diálogo ecuménico y la revitalización de la iglesia, especialmente en la diáspora. Fue un suceso bastante marcante en la historia. Qué bueno. También tenemos la Iglesia Católica Sirio-Malancár, que la habíamos ya mencionado hace un momento, y originalmente parte de la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara, en la India. Se estableció en comunión con Roma en 1930, bajo el liderazgo de Mardivanius. Sí, la Iglesia Greco-Católica Rumana también, bajo el régimen comunista, pues fue realmente pasando por situaciones complejas, fue ilegalizada y sus propiedades confiscadas, pero siguió funcionando como en la clandestinidad, ¿no? En 1990, tras la caída de este régimen, fue legalizada nuevamente y Juan Pablo II visitó Rumanía en 1999 apoyando el restablecimiento de la iglesia. La Iglesia Greco-Católica Eslovaca también sufrió este régimen comunista que limitaron su libertad, pero fue restaurada totalmente después de la caída del comunismo en Checoslovaquia. Juan Pablo II apoyó la reestructuración y volver otra vez esta iglesia a su estructura. La Iglesia Católica Eritrea y Etíope
También en el siglo XX, debido a tensiones políticas y conflictos entre Eritrea y Etiopía, pues la Iglesia Católica en toda esta dificultad hubo mucho problema, casi no había como mucho diálogo. En esas circunstancias difíciles, igual Juan Pablo II promovió la paz y el respeto religioso en esta región. Y es que Juan Pablo II, queridos hermanos, fue un defensor apasionado del diálogo. El encuentro de 1979 entre el Papa Juan Pablo II y el patriarca Dimitrios I de Constantinopla fue un evento trascendental que abrió nuevas posibilidades para el diálogo y la reconciliación con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Este evento no resolvió todas las diferencias teológicas ni las complejas disputas históricas, pero sí estableció un camino hacia una mayor cooperación, comprensión y un respeto mutuo, con el objetivo de avanzar en la unidad cristiana y la paz espiritual. Esto fue un paso fundamental en el proceso ecuménico que continuó a lo largo del papado de Juan Pablo II y más allá. En su encíclica Ut Unum Sin hizo un llamado a todos los cristianos a buscar la unidad. Reconoció la necesidad de la Iglesia Católica de aprender las tradiciones orientales. Bueno, y también pues vemos que el diálogo y las acciones ecuménicas desde León XIII a Juan Pablo II contribuyeron de muchas maneras a fortalecer las comunidades católicas orientales, tanto en los países de origen como en la diáspora, favoreciendo el diálogo ecuménico y la preservación de la rica herencia litúrgica y espiritual de Oriente en la iglesia católica, un acontecimiento bastante importante para la historia que también se marcó en este contexto. Así es. Bueno, después de este recorrido que hemos hecho por las iglesias orientales, me parece que tomar como todos estos puntos que hemos visto a partir de los textos, de los escritos de los papas, mirar esas características del ecumenismo que nosotros identificamos ahí en relación con estas iglesias, pues es importante, ¿no? Y entonces, una de esas primeras características ecuménicas que vemos nosotros con estas iglesias es el reconocimiento de la sucesión apostólica y la validez de los sacramentos. Creo que particularmente la Eucaristía, ¿no? Como una fuente de un vínculo que permite la comunión y que permite una posibilidad para que podamos entender esta experiencia, que podamos ver entonces la Eucaristía en esos distintos ritos como más cercana, y no como algo que nos diferencia, que nos aparta. La valoración de la riqueza litúrgica espiritual también es clave, sumado a la Eucaristía, como veníamos conversando. La veneración de la Virgen y el culto de los santos es una herencia también muy importante, espiritual, esencial, para que esa tradición cristiana pues, esté también aunada y sea como esa iglesia católica donde todos estamos vinculados. Ahí muy, muy importante valorar ese aspecto. Claro, y tenemos también un tercer momento como el respeto a la autonomía y la disciplina propias. Vemos que las iglesias orientales tienen derecho a mantener sus propias prácticas. Claro, son diferentes, una forma distinta de vivir la liturgia, también unas prácticas disciplinares distintas, unas formas de gobierno distintas y acordes a su tradición y pues más adecuadas a la identidad de los fieles, ¿cierto? En cuarto lugar tenemos el reconocimiento de la diversidad teológica. Bueno, esta diversidad en la interpretación de los misterios de la fe es como una especie de enriquecimiento, ¿cierto? Un enriquecimiento mutuo, ya que cada tradición ilumina aspectos muy puntuales, muy particulares del misterio cristiano. Muy importante tener como esta característica en cuenta. Asimismo, la revalorización y el valor tan importante que se le den a las relaciones históricas. Pues comprender las relaciones históricas entre la Iglesia occidental y oriental nos pueden facilitar el diálogo y fomentar una mayor comprensión en las búsquedas de la unidad. Es una característica que debe estar muy presente y que se ha venido construyendo esa relación histórica de ambas iglesias. Esto lleva sobre todo a que exista un gran activo que es el ecumenismo espiritual, pues la oración conjunta por la unidad de todos los cristianos es considerada el alma del ecumenismo.
Este aspecto enfatiza en la importancia de pedir a Dios la gracia de la unidad y de unir a los cristianos en oración. Es por eso que la oración por la unidad es clave y así lo comprendió Juan Pablo II, al destacar que la oración es el alma del ecumenismo, pues fomenta la conversión del corazón y el amor fraternal. A pesar de los avances, el diálogo enfrenta retos significativos. Las tensiones políticas en el Medio Oriente y los Balcanes continúan afectando las relaciones. También, sin embargo, vemos que hay unas oportunidades. eh, las crisis pueden motivar a las iglesias a unirse en torno a causas comunes, porque muchas veces las crisis lo que hacen es unir en vez de separar, porque pues vemos que hay una problemática común que podemos eh, unirnos entre todos y pues como por ejemplo la justicia, la justicia social y la paz es muy importante. Yo creo que todo este recorrido que hemos hecho nos debe llevar también a un compromiso ecuménico donde podamos encontrarnos como iglesia, todos en una sola iglesia, ¿no? Con los diferentes carismas, con las diferentes expresiones propias de la liturgia, del gobierno. Entonces, yo creo que hoy estamos retados a eso, ¿no? A comprometernos para que seamos mejor puente que permita más bien solucionar malos entendidos y demás como cosas que nos han separado, que nosotros ahorita podamos tener también esa posibilidad de un diálogo, que podamos nosotros comprometernos más. Me parece que eso es uno de los retos que tenemos como iglesia en el mundo de hoy. La historia del diálogo entre las iglesias orientales y Roma es muy rica y multifacética. Nos enseña que la búsqueda de la unidad es un proceso continuo que está en construcción cada vez más. Definitivamente, y por lo tanto la espiritualidad y la mística de las tradiciones orientales pues tienen su propia identidad, y eso es lo que hace que sea diferente y que enriquezca también la iglesia. Además son fuente de enriquecimiento para todos. Sí, sí, yo creo que pues en un mundo donde la política, la religión están también entrelazadas de una u otra manera, eh, el diálogo es crucial, digamos ahora con todo lo que hemos podido ver, el encuentro con el otro, la posibilidad de dialogar, de sentarnos, de pensarnos, de hablarlo, pues me parece importantísimo, ¿no? En lugar de estar construyendo muros, que hoy, digamos, como iglesia podamos ir construyendo esos puentes, reconociendo toda esta tradición, reconociendo todo lo que hemos visto. Entonces creo que esto es clave en el mundo para poder comprendernos como iglesia. Con eso, queridos hermanos, podemos comprender que las relaciones con las iglesias orientales han sido muy fructíferas, a pesar de los encuentros, de las desavenencias, de los contextos que han acontecido al interior de cada una. Pero lo importante es que la Iglesia Católica ha fomentado relaciones con la Iglesia Ortodoxa y con las otras iglesias orientales, reconociendo el valor de sus tradiciones y su patrimonio apostólico. El decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II y la Unionum Sin de Juan Pablo II subrayan la importancia del respeto y la colaboración con esas iglesias. Es un llamado. De hecho, el papado desde León XIII las ha reconocido como poseedoras de elementos de santificación y de verdad. Y el diálogo ecuménico tiene como objetivo una comunión visible, basada en la verdad, en el respeto y en el amor cristiano. Gracias, Leider, con lo que acabas de decir, como esa conclusión de cierre de todo lo que hemos venido nosotros pensándonos, dialogando. Yo creo que no es como, yo pensaba ahora como que a veces podemos romantizar, pero vemos también lo difícil que ha sido también para estas iglesias, ¿no? Han sido perseguidas, han tenido momentos de dificultad, han sido puestas como en unos momentos en los cuales ciertos gobiernos oprimidas y de una u otra manera han perseverado, han seguido adelante, ¿no? Como una acción propia del Espíritu que les ha permitido también
seguir adelante. Entonces me parece que nosotros que hemos pensado esto y hemos hablado de esto, pues poder también reconocer nosotros como teólogos o estudiantes de teología la importancia de las iglesias orientales, todo este proceso histórico que han tenido, todo el trabajo ecuménico que ha habido. Entonces yo creo que con esto reconocemos toda la importancia de las iglesias orientales para la iglesia, para el mundo, para la liturgia, para la espiritualidad, para en la iglesia en general. Entonces, qué chévere. De esa manera estamos sumando un granito de arena para que esas relaciones se sigan multiplicando, para que se sigan afianzando esos vínculos, esa cercanía, de reconocer que también alaban a un mismo Dios, que están con nosotros de una manera espiritual y que hacen comunión con la Iglesia Universal, con sus prácticas particulares, pero ante todo reconociendo a la divina providencia, ¿sí? Y que son iglesias que se unen en oración con toda la Iglesia Universal, con sus costumbres, al igual que las nuestras. Hoy concuerdo con ustedes dos en el hecho de que la iglesia debe ser unidad, ¿sí? Claramente las diferencias muchas veces pueden causar un poco de escozor, pero eso no quiere decir de que en la diferencia se puede hallar una complementariedad de las ideas, porque es que hay algo que la iglesia oriental nos aporta a la occidental y que la occidental también puede aportar a la oriental. Claramente las ideologías, la cultura, todo influye, el contexto, pero eso no quiere decir de que haya una cerrazón de pensamiento, todo lo contrario. Cuando nos abrimos a los hermanos, cuando nos abrimos a la iglesia, ahí es donde creamos la verdadera iglesia universal. Que no sea pues como el estigma del oriente, occidente, que unos acá y otros allá, sino que juntos hacemos iglesia y juntos también podemos también construir el reino de Dios que estamos llamados a construir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Oh.